Continuamos en Entre Líneas. Bueno, recién hablábamos con el ministro de Economía de la Nación, ¿no? Con Sergio Massa, en una entrevista exclusiva que tuvimos en un mano a mano. Y uno de los temas hallables es la inflación, los precios, ¿no? Más que nada con esto que está ocurriendo con el dólar, que Massa decía que es una maniobra especulativa y política, estos aumentos que está teniendo el dólar y que están repercutiendo en los precios, principalmente de los alimentos, y se presume que va a tener impacto en el índice no que se va a dar a conocer después de las PASO y que se refiere al mes de julio, sino con respecto al mes de agosto. Vamos a hablar con Germán Romero, gerente general del Centro de Almaceneros de la provincia, que hace un relevamiento todos los meses. Julio le dio el 7,4% y queremos conocer qué están recibiendo de lo que ocurre en estos primeros días de agosto. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Un gusto en saludarte, saludar al equipo y, por supuesto, a todos las y los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, Germán, primero julio, ¿no? Marcó un 7,4, una inflación que se sostiene en esos niveles muy altos, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de que junio había mostrado una leve desaceleración, julio, en principio, los primeros 20 días, se había mostrado de manera similar, casi idéntica a junio. Sin embargo, los últimos movimientos, los últimos días de julio, el movimiento del dólar blue, paralelo, informal, que a pesar de que el gobierno dice que tiene poco mercado, que no tiene incidencia, sí le tiene, y principalmente sobre dos rubros fundamentales o principales de la canasta total, como lo es indumentaria y alimentos. En el caso de indumentaria, aumentó un 8,2% y alimentos lo hizo en 7,7%. Claro que es cuando pega en estos rubros, particularmente el alimento del rubro de mayor ponderación, de mayor incidencia dentro de la canasta, e indefectiblemente sube la inflación. Tenemos, a ver, Marco, los alimentos, por ejemplo, subieron a fin de mes, en los últimos 2 días de julio. Cuanto a la carne vacuna, que ya hablamos de lo que pasa en agosto, la carne vacuna alcanzó a subir un 8,2%, un 8,4%, pero cuando aumenta la carne vacuna, cuando aumenta el pollo, cuando aumentó la leche también casi un 8%, el pan francés un 14%, indefectiblemente justamente estos productos para la canasta alimentaria son los de mayor peso estadístico. Así las cosas, o sea, nosotros nos arroja nuestro departamento de estadística y tendencia una inflación del 65, 64,95% acumulado en los primeros 7 meses de 2023, un 123% acumulado de manera interanual desde los últimos 12 meses y una proyectada, en el mejor de los casos, con viento a favor, de 138%. Y digo esto no por imprevisible, sino porque todo indica que la inflación debiera seguir en este altísimo ritmo, pero regular. Ahora también hay un componente político que vos sabrás bien, Marco, que está haciendo mover el dólar blue. No sabemos, estamos cerca de las primarias abiertas y después, en función del resultado, sea adverso o favorable para el gobierno oficial, hay que ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Germán, por esto que estás diciendo, el movimiento en el precio de la carne, en algunos alimentos muy sensibles de la canasta, agosto insinúa ser un mes más complejo que julio en términos inflacionarios. Sin duda, así lo va a ser, Marco. Comenzamos con un incremento en combustible, pero principalmente el golpe letal a la inflación durante este mes de agosto. El precio de la carne vacuna venía planchado, venía retraído y ha empezado a despegar con fuerza en los primeros días del mes. Entre el 1 y el 2 de agosto aumentó un 25%, entre 20 y 25, pero digo, ninguna de las subas fue inferior al 20. Mañana aumenta un 3,6% nuevamente, porque ya nos han avisado, y después sabremos, veremos qué pasa en los siguientes días del mes, pero estimamos que también la carne puede subir un 30%, hay cierre nuevas paritarias en agosto, hay incremento en salud, en educación, indefectiblemente también, sin contar el componente político, porque es totalmente imprevisible saberlo. Estamos estimando que podría rondar un 9%, pero después de los pasos, y lo digo, principalmente lo evaluamos de la institución más allá de lo económico, no remontamos a los últimos pasos que vivimos en Argentina, donde el resultado, un resultado adverso del oficialismo, terminó haciendo subir más aún el dólar blue con altos niveles inflacionarios. Viene después ya la última parte del año, donde habitualmente
la inflación se suele descontrolar un poco, entonces es relativo. Pero sí, agosto sin duda, Marco, estamos ante un mes que va a ser, no sé si récord, pero va a ser un mes muy inflacionario. Claro, claro, por muchos elementos que estás mencionando, ¿no? Muchas cuestiones muy sensibles y esto es un desafío también a la actividad económica, ¿no? Porque esto está acotando cada vez más el poder de compra de las familias y por lo tanto hay rubros que lo están sintiendo y fuerte al impacto de una actividad económica reducida. Sin duda, Marco, además de esto, tenemos que sumar también las nuevas medidas económicas, que, a ver, ni siquiera en la teoría terminaron siendo buenas, porque, por ejemplo, digo, en el caso de los alimentos, tenemos un 7,5 de impuesto a las importaciones. Y a pesar de que los insumos intermedios para la producción de productos alimenticios esenciales está exento, lo que no está exento son muchos insumos que utiliza la industria para maquinaria, para poner en marcha toda la producción y eso también va a impactar de lleno en agosto, digo, todo impuesto, Marco, indefectiblemente, en un país donde las empresas están a todo, la cadena de comercialización está asfixiada por la presión tributaria, indefectiblemente todo impuesto, todo incremento en los costos fijos se traslada a precios, primero a la cadena de comercialización y luego al consumidor. El último que paga toda esta inclemencia inflacionaria es el consumidor. Ciertamente, si bien nosotros en lo que es pequeñas unidades comerciales, en el sector que representamos, todavía no tenemos que lamentar cierres en cuantía, en los últimos tiempos, indefectiblemente, que la suba impositiva, que la inflación, la caída de las ventas, que le hemos medido en un 8,7% de manera interanual, caída en volumen, obviamente que, a ver, esto va minando también las pequeñas economías, como las economías intermedias de las pymes también. Lo cierto es que también, digo, en junio, sin ser el principal factor, cuando cae la demanda, indefectiblemente el precio de la oferta tiende a descender. Y ojalá que no lleguemos a donde la inflación cede, pero cede porque se cae la demanda, ¿no? Porque ya estaríamos, ¿no?, en una recesión, hablando de esta inflación, ojalá que no lleguemos a ese nivel. Germán, muchísimas gracias por este panorama. Bueno, lamentablemente no, en vez de declinar la presión inflacionaria está tomando una curva para arriba mezclado, como decís vos, con elementos políticos electorales, ¿no? Sin duda, Marco, de un gusto, agradecido por el convocatorio. Germán Romero, muchísimas gracias. Director general Bueno, del Centro de Almaceneros. Bueno, esto están viendo, ¿no? Por un lado, julio que marcó un 7,4% de inflación, un 123 acumulado interanual, pero además están percibiendo por los incrementos que están recibiendo en artículos muy sensibles, como por ejemplo la carne, que agosto va a ser un mes de alta inflación. Vamos a seguir analizando